Bueno, ahora sí vamos con la partida número 18, o mejor dicho, la número 4 del desempate en partidas rápidas dentro del Campeonato Mundial FIDE año 2023. Sí, emocionante partida. Vamos a ver que quien va a dar inicio en esta oportunidad será Neponiachi, quien comenzó con E4, E5, siguió Dingliren, caballo F3, caballo C6, alfil B5, nuevamente apertura española o Ruy López, A6, variante Morphy, alfil A4, caballo F6, atacando el peón de E4, enroque corto, alfil E7, ¿vale? Nuevamente decir que las negras podían capturar el peón de E4, pero bueno, no lo han hecho porque entraríamos en la variante Gambito Río, que deja mejor posicionada al blanco. A ver, veamos si tras, en vez de alfil E7, que fue lo que se hizo en la partida, las negras hubieran capturado el peón de E4, bueno, las blancas seguirían con torre E1 atacando, y tras caballo D6, las blancas capturarían el caballo de C6 con alfil por C6, y tras D por C6 o B por C6, torre por E5 jaque, ¿sí? Quedando las negras obligadas a defenderse y las blancas ligeramente mejor, ya que cuentan con una torre muy activa y ligera ventaja de desarrollo. Por todo esto fue que no capturaron en E4, volviendo. Y después de enroque blanco, siguieron con alfil E7, D3, ahora para defender, E4, B5, siguió Dingliren, neutralizando el alfil, el cual se va al casillero B3. D6, siguieron las negras, defendiendo, ¿sí? Solidificando su cadena de peones, defendiendo el peón de E5, y a la vez, las blancas deben de tener cuidado, ya que a la próxima se puede venir caballo A5, atacando el alfil de B3, el cual quedaría atrapado. Por eso ahora Neponiachi siguió con la fuerte ruptura en A4, alfil D7, H3, siguieron las blancas controlando el casillero de G4, enroque, alfil E3, movimiento de desarrollo, y ahora sí, caballo A5, alfil A2, refugiándose, B por A4, caballo C3, atacando A4, torre B8, atacando el peón de B2, alfil B1, para así activar la torre por la columna A. Veamos que son dos piezas contra el peón de A4, por lo que las negras siguieron con dama E8 para defender el peón. Vale decir igualmente antes que torre por B2 no se podía hacer. ¿Sí? Las negras no podían capturar. A ver, veamos. Si torre por B2, las blancas podrían seguir con caballo por A4 atacando la torre. Y si torre B8, caballo C5, ¿sí? Aprovechando el descubierto para luego capturar el caballo de A5. Por su parte, entregando el caballo de C5. Y si caballo C6, ya podemos ver cómo el peón de A6 queda indefenso, por lo que las blancas podrían seguir, por ejemplo, con caballo por D7, y si dama por D7, con torre por A6, las blancas estarían mejor. ¿Sí? Por eso, bueno, entiendo que no se capturó en B2, más bien las negras siguieron con dama E8. Volvamos. ¿Sí? La idea de dama E8 es sumar defensa, ¿sí? Sobre el peón débil de A4. Y ahora Neponiachi siguió con B3, aprovechando la clavada y que el caballo de A5 está indefenso. Buena jugada. C5, siguieron las negras. No queda muy en claro cuál es la idea de C5. Sospecho que para ganar espacio, restringir la actividad del alfil de E3, esa también puede ser otra idea. Caballo por A4, caballo C6, siguieron las negras. El caballo se pone en buen recaudo, y vale mencionar que si bien las blancas están muy bien estructuralmente,
Diría incluso que desde el punto de vista estructural están mejor. Ese alfil que se encuentra en B1 está muy pero muy pasivo. Si vamos ahora a la teoría del cambio de piezas, teniendo en cuenta lo malo que es ese alfil de B1, que se choca con todos sus peones, una buena idea para el negro sería simplemente la de forzar el cambio de las demás piezas y dejar al blanco solo con ese alfil. Si las negras logran simplemente cambiar todas las piezas y dejar al blanco solo con ese mal alfil, tendrían un final prácticamente ganador. Veamos qué pasa. Obviamente, mi recomendación para Nepomniachtchi, en este caso, es que rechace todos los cambios de piezas posibles, es decir, que no cambie piezas indiscriminadamente e intente poco a poco abrir la posición, de modo de darle vida a ese alfil que en B1 no hace sino más que dar pena, que dar lástima, o en su caso, que busque cambiar, ¿sí?, alfiles blancos. Eso sería una buena forma de equilibrar también. Bueno, sigamos. Caballo C3, siguió Nepomniachtchi. A5. Caballo D2. Alfil E6. Caballo C4. Y ahora el negro romperá con D5. Excelente preparación de la ruptura. E por D5, caballo por D5, alfil D2, lo cual es un error, ya que acepta el cambio de caballos. Yo lo hubiera evitado. Dingliren siguió obviamente con caballo por C3, alfil por C3 y ahora alfil por C4. Obviamente vemos cómo las negras están encantadas de simplificar. Eso sí que es comprender correctamente la posición. B por C4, alfil D8, y sigamos viendo cómo ese alfil que está en B1 sigue súper pasivo. Aparte es como que incluso obstaculiza el desarrollo de la torre de A1. Alfil D2, por su parte Dingliren comenzó a mejorar su posición ahora con alfil C7, en miras a un futuro ataque contra el enroque blanco. C3. Bueno, C3 es un movimiento interesante ya que controla los casilleros de entrada del caballo, impidiendo que ese caballo pueda mejorar, para que no pueda acercarse a cuarta fila. F5, siguieron las negras. Bien jugado, preparando la ruptura sobre E4, o incluso para ir con un F4 y restringir así el alfil de casillas negras. Sí, esta idea sería muy buena, ya que dejaría los dos alfiles prácticamente fuera de juego. Torre E1, siguió Nepomniachtchi, intentando impedir la ruptura sobre E4. Torre D8, controlando la columna semiabierta D. Torre A2, entiendo que buscando activar la torre por segunda fila. Y dama G6. Ya vemos cómo las piezas del negro poco a poco se empiezan a poner en posición de ataque. Dama E2 y ahora dama D6, formando una batería de ataque sobre la diagonal negra, apuntando el enroque. Bueno, no le quedó más remedio a Nepomniachtchi que seguir con G3, intentando aminorar la amenaza, pero a costa de debilitar su enroque. Ciertamente Nepomniachtchi ya quisiera poder traer su alfil que está en B2 a G2 para defenderse. Torre de E8, dama F3 intentando llegar a su defensa, o incluso para ver si puede ir quizás a D5 y proponer forzar un cambio de damas, ¿sí?, con jaque y cambiar damas. Por eso ahora las negras siguieron con E4, rompiendo e impidiendo dicho plan. D por E4, caballo E5 intermedia, dama G2 y ahora caballo D3. Buen movimiento, tentando al blanco a que le cambie ese caballo por el alfil, con tal de mejorar aún más su posición. Obviamente Nepomniachtchi capturó, deshaciéndose de ese mal alfil. Alfil por D3, dama por D3, E por F5, abriéndose de paso la columna E, por lo que se siguió con torre por E1, alfil por E1, dama por C4, ganando material y atacando la torre de A2, torre A1,
Vale decir que hubiera sido mucho más preciso mover dicha torre a D2, ¿sí? O incluso a C2, digamos a un lugar mucho más activo, más problemático. Torre por F5 siguió Dingliren, y si bien es cierto que ambos bandos llegaron a una posición de equilibrio material, las negras tienen un fuerte peón pasado sobre la columna A, que debería ser una preocupación para el blanco, ya que podría llegar a promover, eventualmente. La superioridad negra es evidente. Alfil D2, H6, Dama C6, siguió Nepomniachtchi atacando el alfil de C7, Torre F7 defendiendo, Torre E1 preparando algún contrajuego sobre el flanco de rey, por eso ahora siguió Dingliren con Rey H7, evitando así cualquier tipo de chistecito. Alfil E3, atacando C5, pero entregando por su parte el peón de C3, y ahora alfil E5. Vale decir igualmente que las negras no podían capturar en C3 con la dama, porque a ver, si las negras capturaban en C3, si luego las blancas seguirían con torre C1, y cuando la dama se corra, las blancas podrían capturar, ¿sí?, el peón de C5. Por eso siguieron mejor con alfil E5, que ataca el peón de C3. Dama E8, siguió Nepomniachtchi tocando el alfil y la torre al mismo tiempo. Alfil por C3, torre C1 clavando torre F6, poniendo su torre en un lugar protegido, evitando que la misma sea víctima de la táctica. A ver, supongamos que las negras hacían cualquier otro movimiento. La verdad es que perdían pieza. A ver, por ejemplo, si jugaban un movimiento lógico como puede ser A4 avanzando el peón pasado, las blancas podrían seguir con torre por C3, y atento que la dama negra está sobrecargada, no podría recapturar porque perdería su torre de F7. ¿Sí? Si tras dama por C3, bueno, dama por F7. Por eso fue que las negras siguieron con torre F6, poniendo su torre a buen recaudo. Dama D7, siguieron las blancas, y ahora dama E2, excelente movimiento, que no solo desclava a esa dama, sino que a la vez protege indirectamente el alfil de C3, ya que si ahora el blanco captura, por ejemplo C3, torre por C3, digamos, las negras seguirían con dama E1, jaque, y a la próxima recapturarían la torre de C3. ¿Sí? Por eso, tras dama E2, las blancas siguieron con dama D5, tocando el peón de C5. Alfil B4, siguieron las negras, defendiendo todo, solidificando su posición. Dama E4 jaque, Rey G8, Dama D5 jaque, Rey H7, Dama E4 jaque, y para evitar las tablas, ahora Nepomniachtchi siguió con Torre G6, bloqueando el jaque. Y ahora Nepomniachtchi se equivoca. Sí, creo que hizo Dama F5, y entiendo que se trata de una pequeña imprecisión, ya que es un movimiento muy pasivo. Si bien se sale de la clavada, hubiera sido mucho más interesante, mucho más fuerte el movimiento H3 a H4 para H5 y atacar esa torre que está actualmente clavada. Sí, pero bueno, Dama F5 fue lo que se hizo en la partida. Y C4, por su parte las negras, tal como dice el concepto, el peón pasado debe avanzar. Y ahora sí, H4. Imagino que para H5, lo cual le dio la posibilidad a Dingliren de proponer, incluso diría de forzar el cambio, de buscar forzar el cambio de damas. Vale decir que ciertamente las blancas no deberían aceptar dicho cambio, porque ese peón pasado, tanto el peón de C como el peón de A, podrían llegar a coronar. Por eso siguieron con Dama F3.
A ver, si dama por D3, cambiando damas, seguirían con C por D3 y tras torre D6 negra, ¿sí? Sosteniendo, posibilitando ese peón, tanto de que estaría en D como el peón de A, serían un serio problema para el blanco de resolver. Por eso las blancas no cambiaron damas y jugaron dama F3, torre F6, siguió Liren atacando a la dama, dama G4 y C3. El peón pasado sigue avanzando. Torre D1, dama G6, nuevamente ofreciendo el cambio de damas, dama C8, y la verdad es que Nepomniachtchi ya está virtualmente perdido. Este movimiento, lo que hace ahora las negras, es monumental. Torre C6, ¿sí? Que no solo ataca obviamente la reina blanca, sino que asiste el avance de ese peón pasado. Dama A8, siguió Nepomniachtchi. Torre D6, proponiendo el cambio de torres. A ver, C2 parece buena, sigue volviendo. C2 parece muy buena. El tema es que no se podía hacer de inmediato porque las blancas conseguirían bastante contrajuego. A ver, veamos, si peón C2 para coronar a la próxima. Las blancas podrían seguir con torre D8, amenazando a dar jaque mate en H8. Y si ahora las negras siguen con C1 dama, digamos, promoviendo su peón pasado, alfil por C1, torre por C1 jaque, y si rey H2, es posible dama C6, ¿sí? Tentando a las blancas para cambiar damas y entrar hacia un final bastante complejo y con poco tiempo. Por eso, evitando que las blancas se activen con contrajuego, entiendo que se hizo en la partida torre D6, proponiendo el cambio de torres. Volvamos, bien jugado, mejor ganar seguro que rápido, diría Anatoly Karpov. Torre por D6 y dama por D6. Dama E4, siguieron las blancas dando jaque. Dama G6, buscando el cambio. Dama C4, obviamente las blancas no podían aceptar dicho cambio de damas, ya que sin damas en el tablero esos peones serían prácticamente imparables. Dama B1, rey H2 y A4. El peón de A comenzó a avanzar. Alfil D4, siguieron las blancas. A3, dama C7, atacando el punto G7 y amenazando dar jaque mate, por lo que las negras siguieron con dama G6, defendiendo. Dama C4, controlando, sí, con dicha dama, intentando evitar que los peones pasados avancen. Igualmente siguió Liren con C2. Habida cuenta de que ese peón pasado está, digamos, custodiado, defendido por la dama que está en G6, y porque, digamos, en parte entregando ese alfil que está en B4, si ahora dama por alfil, el peón de C corona. Entonces, siguieron las blancas con alfil E3, controlando, obviamente, el casillero de C1, alfil D6, saliéndose de la amenaza, y entiendo que para ir a E5 y controlar desde la diagonal el casillero A1, rey G2, H5, evitando cualquier distracción con un H5 blanco, y ahora el rey blanco buscará ir a la casa de los peones pasados. Rey F1, alfil E5, sí, controlando toda la diagonal. G4, movimiento intermedio, que busca desviar la dama para poder así capturar en C2. A ver, igualmente, si el negro captura dama por G4, las blancas podrían capturar en C2 con jaque, quedando con la iniciativa. Por eso las negras capturaron con el peón G, con el peón H, H por G4. Y siguieron las blancas con H5, buscando, repito, desviar la dama.
Dama F5, manteniéndose sobre la diagonal y defendiendo obviamente su peón pasado. Dama D5, clavando el alfil. G3, atacando el peón de F2. Y F4, aprovechando la clavada. Ahora las negras pueden seguir con A2. Y si dama por A2, que fue lo que se hizo en la partida, el golpe de gracia la dieron las negras con alfil por F4, obligando a Nepomniachtchi sin más remedio a rendirse, ya que ni siquiera pueden capturar. A ver, porque si capturaran alfil por F4, seguirían dama por F4 jaque, y si rey a donde se mueva, el peón pasado corona. ¿Sí? Y bueno, por ende luego ganará la partida. Buena partida. Lo cierto es que en el movimiento 68, si tras alfil por F4, las blancas se rindieron. Bien jugado. Y así fue como Die Lieden se consagró campeón del mundo FIDE año 2023. La verdad es que me ha gustado bastante hacer esta serie de análisis. Espero que les haya gustado. Y recuerden, doy clases de ajedrez. Hoy la teoría ajedrecística está muy avanzada y prácticamente se le ha puesto nombre a todo, así que si te interesa entender tu propio juego, en primer término, y mejorar poco a poco tu propio nivel, no dudes en contactarme, ya que te puedo dar una ayuda en tu formación. Primero desde el ajedrez posicional hacia el ajedrez táctico o de ataque. Sin más corolarios, espero que les haya gustado. Si así fue, te pido que te suscribas, dale like, deja tu comentario y dinos si te gustaría que siga con más análisis de este tipo. Desde ya, saludos y hasta la próxima.